Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa, este tiempo maravilloso de edificación en familia. Los quiero invitar para que se suscriban al canal y puedan continuar recibiendo la alerta cuando hay un mensaje nuevo. De igual manera, le agradezco por sus comentarios. Aquí al pie están los comentarios para que nos dejen una palabra, una expresión sobre todo de ánimo, de aliento para todos los demás. Bien, amada iglesia, los invito hoy a recibir este mensaje que lo he llamado seguir y andar. ¿Qué significan estas dos maravillosas palabras que nuestro Señor Jesucristo siempre de una u otra manera nos lo manifestó? Y lo invito entonces para que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 12. Algo que me llama mucho la atención y que creo que nos debe llamar a todos los que estuvimos el pasado domingo en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Recuerden ustedes que en ese momento veíamos la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio y cómo a través de la palabra veíamos que debíamos soltar una serie de piedras que a veces tenemos en la mano y que no nos dejan caminar. Este versículo está a continuación después de esa historia, después de que nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y sigue este versículo con el cual hoy continuamos con esta edificación. Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Una de las grandes preocupaciones y una de las cosas que hoy en día estamos viendo y que se cuestiona mucho es el ser un verdadero cristiano. ¿Verdad? En esta época tan tumultuosa, lo que nosotros vemos que más se cuestiona es si de verdad una persona es cristiana o no es cristiana, o qué significa ser cristiano. Uno escucha por todas partes a las personas diciendo que son cristianos, o escucha a las personas juzgando, criticando a los cristianos, pero yo no entiendo la razón por la cual muchos dicen yo soy cristiano. O sea, ¿qué saca uno con decir algo que uno no lo es o no lo siente? Cuando los actos de las personas contradicen, dicen todo lo contrario de lo que significa ser cristiano. Es como si nosotros dijéramos, nosotros somos colombianos, pero si nos la pasáramos hablando mal de Colombia, despotricando de Colombia, eso lo vemos por doquier. Uno se siente que es colombiano, pero el que más mal habla de su propio país es la persona de ese país. O sea, me parece ilógico, eso es absurdo. Y por eso vemos hoy una gran preocupación que debemos nosotros, los verdaderos cristianos, tener hoy en día, es que el cristiano está perdiendo la identidad que Jesús le otorgó en el siglo I, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo comienza esa bendición maravillosa de su propósito en esta tierra, le da una identidad al que ser cristiano, aun cuando no le da el título, porque Jesús no le da el título de ser cristiano. El título de cristiano viene después en la iglesia de Antioquía, que se les da este apelativo a todas aquellas personas que siguen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y son conocidos como cristianos. Entonces, pero tenemos que recuperar nosotros, es necesario, es vital. Aquellos que amamos a Cristo, aquellos que amamos la iglesia, aquellos que amamos el Evangelio de Cristo, pues es imperativo para nosotros recuperar esa identidad. Y este versículo que nosotros acabamos de leer nos puede ayudar a recuperarla, nos puede ayudar a entenderla, a practicarla, a ponerla en práctica, a predicarla, a llevarla el conocimiento a otras personas. Para que usted me entienda, un verdadero cristiano es aquel que sigue y anda con Jesús. Muy difícilmente nosotros podemos separar estas dos palabras, seguir y andar. Seguir y andar. Aunque por las acciones y por la experiencia que nosotros vemos y tenemos, muchas personas siguen pero no andan. Estas dos palabras son claves para recuperar la identidad de un verdadero cristiano. La palabra seguir, esa palabra seguir, viene del griego
que es acolouteo. Acolouteo significa acompañar, ir con alguien. La palabra seguir es ir con alguien, acompañar. Y esta palabra, usada en el significado del griego antiguo, tiene 5 sentidos diferentes en su uso. La usaban para expresar 5 manifestaciones, pero que esas 5 se relacionan. ¿Se usaban para qué? La primera de ellas se usaba para definir o determinar cuando un soldado seguía a su capitán. Es decir, la palabra seguir se refería a un soldado que sigue a su capitán. Y ya sabemos nosotros cuál es la relación que hay entre un soldado y un capitán. De igual manera, esta palabra colouteo se utilizaba para definir o determinar cuando un esclavo seguía a su amo. Podemos comprender también la relación que existe entre el amo y el esclavo. Pero también acolouteo se utilizaba mucho para cuando una persona daba un consejo sabio y la otra persona seguía ese consejo. Es decir, seguir un consejo sabio, se utilizaba esta palabra de acolouteo. También se utilizaba cuando se obedecía y se acataba las leyes de un lugar o del lugar donde estaba. Una persona que llegaba, por ejemplo, a Israel, que no era de Israel y tenía que obedecer, tenía que acatar, es decir, tenía que seguir las leyes en obediencia de ese lugar donde él estaba. Para eso se utilizaba esta palabra. Y por último, el quinto sentido en el cual se utilizaba esta palabra de seguir era cuando las personas tenían un maestro y seguían las enseñanzas. El objetivo de un maestro no simple y llanamente es dar o brindar ese conocimiento, esa sabiduría, sino hacer que ese discípulo siga la enseñanza, es decir, que la ponga en práctica. Estos 5 sentidos de uso de la palabra seguir, acolouteo, los podemos aplicar en la vida de un cristiano. A eso es lo que se refiere seguir a Cristo. Seguimos a Cristo como nuestro capitán. Él es nuestro capitán. Él es el que da las órdenes y nosotros seguimos las órdenes. Hay muchas órdenes, a veces nos cuestiona, nos cuesta mucho trabajo cuando nuestro capitán nos da una orden que no queremos o terminamos nosotros cumpliendo esa orden pero con mala gana. Seguimos a Cristo como nuestro amo. La palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros dejamos de ser esclavos del mundo, pero pasamos a ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo no significa la esclavitud del mundo, significa la libertad en Cristo. El ser, el que yo considere amo ya no es por una obligación, sino por una disposición de mi corazón, por una convicción. De igual manera, seguimos los consejos de Cristo, acatamos las órdenes y acatamos y seguimos sus enseñanzas. Ahí tenemos nosotros los otros sentidos de la palabra colouteo, de la palabra seguir. Por eso, por todas estas situaciones, nuestro Señor Jesucristo siempre nos dijo, sígueme, sígueme. A Jesús le encantaba esta palabra. Era una palabra que siempre la usaba, sígueme. Lo que más Él deseaba era que las personas lo siguieran. Cada vez que Él hablaba, cuando obraba milagros o alguna cosa, y las personas de pronto en un momento determinado querían seguirlo, Él que conoce el corazón, había personas que lo querían seguir solo simple y llanamente porque fueron impactados emocionalmente por un milagro, pero Él quería que las personas lo siguieran con una profundidad muy grande y por eso expresaba siempre esa palabra, sígueme, sígueme. Y hoy, como siempre lo he manifestado, tanto de manera virtual como en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo te está llamando, nuestro Señor Jesucristo te está diciendo, Él no hace acepción de personas. Él no ve si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro. Él no ve si tienes educación o no la tienes. Él conoce, Él te está llamando a ti por tu corazón. Él sabe lo que tiene porque Él te creó. Él te dio esos dones, esos talentos. Todo lo que tú tienes te lo ha entregado Cristo y Él sabe todo ese potencial grande y maravilloso que tú tienes y por eso Él te dice, sígueme. Mire usted, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de esa expresión maravillosa de sígueme. En el Evangelio de Mateo encontramos un caso cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, si quieres ser perfecto, ustedes se acuerdan al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Luego, deshazte de todos esos lastres que te estorban, deshazte de toda esa cantidad de cosas que no te van a dejar
seguirme con la pasión con la que yo deseo que me sigas. En el Evangelio de Marcos, usted recuerda el llamado de Leví, hijo de Alfeo. Estaba cobrando los impuestos del que sería llamado Mateo más adelante. Se acerca a Jesús, lo queda mirando a Leví, a Mateo y le dice, sígueme. Simplemente le dijo Jesús, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. Lo siguió y a partir de ese momento nunca más lo abandonó. En el Evangelio de Lucas también vemos nosotros que Jesús se acerca a otra persona y le dice, sígueme. Y este hombre, ¿qué le contesta? Le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre, déjame ir a cumplir con mis obligaciones, déjame ir a hacer lo que tengo que hacer. Y Jesús le replica y le insiste, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja de poner excusas, deja de tener pretextos. Cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿qué les dice? Sígueme, sígueme, simple y llanamente. Hay un episodio maravilloso que me encanta, que está en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a Juan y le dice que lo acompañara. Los demás discípulos comenzaron como a sentirse un poco incómodos, y cuando hay un discípulo que lo está siguiendo, el Señor se devuelve y le dice, ¿a ti qué te importa? Sí, ¿a ti te importa? Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme nomás, punto. Yo lo que necesito es que tú me sigas. No cuestiones lo que yo hago, no cuestiones lo que yo digo. Amén, iglesia. ¿Por qué Jesús desea que lo sigamos? ¿Cuál es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es tan insistente en la palabra? ¿Y por qué cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, sobre todo en el mensaje que a mí el Señor me regala para poder enviarle a la iglesia, siempre vemos esa exhortación a seguir a Cristo, a seguir, a ser unos verdaderos cristianos, a no vivir de apariencias, a no vivir de máscaras? Eso nos mortifica, eso nos duele, como la prédica del domingo pasado. ¿Quién no se puede identificar con las piedras? Las piedras del orgullo, del legalismo, de la religiosidad, las piedras de la lengua, de toda esa cantidad de cosas que nosotros tenemos. Pero es que es necesario que la palabra de Dios nos diga, es necesario que la palabra de Dios nos sacuda, porque nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo con la misma pasión con la cual Él murió por nosotros. Él murió, Él dio su vida con un propósito maravilloso. Y por eso en este versículo encontramos nosotros la respuesta a la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo anhela y desea que tú lo sigas. Anhela y desea que tus hijos, en tu casa, muchas veces hay hijos que tienen padres que no se preocupan. Tenga la certeza y la seguridad que nuestros hijos en lo más profundo de su corazón aman, anhelan, desean la disciplina, aman, respetan la autoridad. Y esa autoridad, esa disciplina la encuentran en Cristo Jesús. La encuentran. Si nosotros no la estamos ofreciendo, la palabra de Dios dice que hasta las piedras hablarán, hasta las piedras ejercerán esa autoridad. Por eso es fundamental que nosotros exhortemos, apoyemos, ayudemos a entender, a que nuestros hijos entiendan cuál es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo desea que los sigamos. En este versículo, le reitero, nos da la respuesta y una gran enseñanza. Él no responde, pero nos enseña. Él dice, yo soy, vuelvo a leerle si usted quiere, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos revela que yo soy la luz del mundo, que como la luz del mundo nos muestra que es la razón para que lo sigas. ¿Para qué? Para no vivir en tinieblas, para no vivir en oscuridad. ¿Y qué significa vivir en tinieblas, en oscuridad? Nosotros tomamos decisiones a oscuras. Nosotros tomamos decisiones sin proyección. Nosotros muchas veces tenemos hoy en día, en este momento, en esta circunstancia, tenemos X o Y decisión que tomar y la tomamos de acuerdo al sentimiento, a la emoción con la cual nosotros amanecimos. Si amanecimos alegres, si amanecimos contentos, si amanecimos felices porque hay un sol radiante, pues entonces tomamos una decisión alegre, radiante, sin pensar en su proyección. Pero si amanecimos tristes, si amanecimos aburridos, si amanecimos preocupados, pues nuestra decisión va a ser así. Es decir, no dejar, volvemos otra vez a los sentimientos y a las emociones, que estos sentimientos y estas emociones nos
nos manejen, nos dominen y pues que ellos tomen las decisiones. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, no, yo soy la luz del mundo, yo soy quien te ilumina el camino. Yo no quiero que tú vivas en la oscuridad, yo no quiero que formes una familia en la oscuridad, yo no quiero que eduques a tus hijos en la oscuridad. Ay, precisamente hoy en la mañana le mostraba a mi esposa un video un video en Chile donde unas maestras emulan un matrimonio entre dos niñas de preescolar de 2, 3 años de edad, casando a dos niñas, a dos mujercitas, con los padres de familia allí. O sea, Dios mío, uno dice, están viviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Uno ve una serie de situaciones y uno dice, por Dios, pero ¿por qué no abren sus ojos? Pues muy sencillo, pues no los abren porque no tienen a Cristo. No los abren y no los ven porque no los siguen a Cristo. Entonces por eso el Señor nos dice, sígueme, porque cuando tú me sigues yo te voy a abrir los ojos. Yo te voy a abrir los ojos. Tú serás, Jesús es la luz, la lámpara para nuestros ojos, para nuestros pies. Con nuestros ojos nos hace ver la verdad. Nosotros seguimos a Cristo y vamos y encontramos en Él la verdad. Vemos la verdad. La comprendemos la verdad. Él es la luz que nos hace ver y decir, wow, esto que yo estaba haciendo es malo. Yo no me había percatado, no me había dado cuenta de lo malo que es. Ahora me doy cuenta. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque Cristo, yo estoy siguiendo y Cristo alumbra mi vida y ve que mis actos no son buenos. De igual manera, ilumina nuestros pies, iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro caminar sea perfecto, nuestro caminar sea de testimonio, nos desata las cadenas de los pies que nos inducen y que nos llevan al pecado. Pero nosotros vemos, iglesia, aquí en la misma Biblia, aun cuando vemos nosotros en el exterior, en el mundo, vemos que a Jesús lo siguen por diferentes razones, por diferentes motivos y en diferentes formas, pero también aquí en la Biblia nosotros encontramos que muchas personas, muchas maneras, la forma como lo siguieron a Jesús. A Jesús lo siguieron siendo multitud, como una multitud. Una multitud es que es un montón, es una montonera. Lo siguen sin identidad. En una montonera, en una multitud no hay identidad. Yo lo comparo esto como cuando hay una protesta, cuando hay una marcha, cuando hay una convocatoria, vamos a salir a las calles a expresar nuestra libertad, a expresar nuestros deseos. Y sale multitud de personas, es una multitud, sale. Y tengo la certeza y la seguridad que cientos de personas que están marchando no tienen ni idea por qué están marchando. No tienen absolutamente ni idea. Y lo podemos observar que cuando les preguntan, cuando los entrevistan, ¿cuál es la razón por la que están marchando? Pues a veces las respuestas son tan inverosímiles que causan hilaridad, que causan risa, que causan sorpresa. Esta señora, ¿qué está haciendo allá? No tiene una identidad, no sabe por qué está siguiendo, no sabe por qué está marchando. O hablan en una generalidad. Sí, es que no nos tenemos que dejar. Abajo esto, arriba lo otro, quite esto, ponga esto. Pero no hay una claridad. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás siguiendo los pasos de toda esa multitud? Simple y llanamente una montonera. Lo mismo, siguen a Jesús en una multitud, en una montonera. Lo siguen a Jesús por una tradición. ¿Por qué tú vas al templo? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú practicas esta cosa? Porque pues la tradición es que todos los domingos yo madrugue y me vaya para la iglesia y es eso y no más y ya. Y después de eso ya puedo desayunar tranquilo porque si yo no hago eso entonces me cae mal el pan de bono. Es una tradición. Muchos lo siguen porque han escuchado de él, lo seguían porque simplemente por curiosidad, por religiosidad. Ahora es cierto que la multitud es el primer encuentro con Jesús. Jesús tuvo el encuentro con todas las personas, el primer encuentro de Jesús en esa multitud, cuando lo seguían, cuando por curiosidad se acercaban a ver un milagro, etc. Pero ese es el primer paso. Ese es el primer paso para escuchar la voz de Jesús en nuestro oído, en nuestro corazón, que nos diga, tú sígueme. No te quedes en la multitud, no te quedes en la montonera. Tú sígueme porque te voy a dar a conocer profundidades que nadie ni ha escuchado ni ha visto. Lastimosamente muchas personas lo siguen, pero de una manera muy general, muy religiosa. Es decir, que lo siguen sin compromiso, sin un compromiso personal, porque de eso es lo que se trata. Cuando nuestro Señor Jesucristo en todos esos sígueme, lo que quería establecer era una relación personal. Y eso es lo más hermoso, eso es lo más grande y lo más maravilloso. Mire,
En el mundo nosotros vemos que hay muchas personas que de pronto nos dice el director de una empresa, de una multinacional, te dice a ti, te invita y dice, sígueme a esta multinacional, sígueme a esta empresa. Y usted sale y dice, el doctor fulano de tal, y llega a la casa feliz, contento. Es que el doctor, no, él me invitó, él habló. Y usted se siente orgulloso porque el doctor o el dueño, el gerente, el presidente de esa multinacional puso los ojos en usted, le habló y le dijo, ven, sígueme, vamos a trabajar en mi empresa. Y uno va. Y una vez que usted entra a esa empresa, nunca más vuelve a ver al gerente, al director. Nunca más. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque el director, el gerente, el presidente, el dueño de la empresa no está interesado en tener una relación personal contigo. Y nosotros terminamos engañados porque creemos que sí, que el próximo viernes nos va a invitar a la casa de él a un asado, porque creemos que él nos va a llamar a contarnos sus problemas, sus dificultades, porque creemos que vamos a ser grandes amigos de nuestro jefe. Y no, resulta que lo único que necesita es una persona que le ayude a hacer más dinero, más plata. Y esa es la persona, dice, este es muy bueno, este es honesto, este es trabajador, este es puntual, este me va a ayudar a mí a que mi empresa tenga más plata. Pero yo no quiero tener una relación personal. Yo a este no lo voy a invitar a mi casa. Yo a este no le voy a contar mis problemas o mis dificultades. Mucho menos voy a tener una relación íntima con este. En cambio, nuestro Señor Jesucristo lo contrario. Él sí quiere tener un compromiso personal contigo. Él quiere tener una relación personal. Y por eso necesita de ti que tú tengas un compromiso personal. Que cuando Jesús te dice, sígueme, Él te va a decir, sígueme, pero ven y caminemos juntos. Caminemos tomados de la mano. Hablemos, conozcámonos. ¿Cuáles son tus necesidades? Y yo te voy a decir, te voy a dar a conocer muchas cosas. Lastimosamente, iglesia, muchos lo siguen porque Él sabe hacer milagros. Porque sabe hacer milagros. Y lo siguen por un interés personal, por una necesidad específica, como lo vemos. Muchos lo siguieron por el pan, por los peces, otros lo siguieron porque necesitaban ser sanados, porque tenían lepra, porque eran ciegos, porque eran paralíticos, etc. Nosotros también, así como estamos en la multitud, también pasamos por esta fase temporal y superficial, de que lo seguimos por una necesidad. Yo creo que todos, yo creo que no hay una persona en Cristo Jesús que haya llegado a Cristo Jesús que no le pida algo, que no diga, Señor, yo estoy buscando trabajo, Señor, yo estoy en esta cosa. Lo seguimos por el milagrito, lo seguimos por la necesidad, ¿sí? Pero lastimosamente muchos lo olvidan como el leproso. Es el leproso que se olvidó y se fue. Y lo que realmente lo que necesita es tener una relación. Él te está diciendo, sígueme porque yo quiero que tú tengas un compromiso personal conmigo, porque yo quiero tener una relación personal contigo. La invitación y llamado de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice sígueme es seguirlo como maestro y amigo. Como maestro es el que nos enseña, es el que nos da a conocer cosas. Es el maestro perfecto, es el maestro que nos enseña a tener una vida productiva, a ser altamente productivo. Él es el que nos enseña a usar nuestros dones, nuestros talentos. Él nos enseña a usar las herramientas, los recursos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la Biblia, la palabra de Dios, es un recurso maravilloso que no lo sabemos manejar. Él nos enseña a utilizar herramientas, así como el alfarero, el maestro te empieza a enseñar a trabajar el barro, a trabajar el cincel, a trabajar el agua, a trabajar la tierra, a trabajar el torno, te muestra los diferentes recursos que hay, te va enseñando, cada vez te va enseñando más, te va enseñando y tú aprendes más, porque ese es el mayor deseo de nuestro Señor Jesucristo, ser ese maestro para ti, uno como maestro, yo lo puedo dar fe y testimonio de esto, porque durante 35 años siendo maestro, uno como maestro se enorgullece de sus estudiantes. Vive orgulloso de sus estudiantes cuando sus estudiantes reflejan la enseñanza. Y cuando uno ve que ellos producen más de lo que uno le enseñó, a eso se refería cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho. No por jactancia, no por orgullo para decirle yo soy mejor que el maestro, sino simple y llanamente porque Jesús se siente orgulloso cuando nos ve actuar, cuando nos ve hacer cosas maravillosas y espectaculares. ¿Gracias a qué? A que hemos aprendido sus enseñanzas y nos invita a ser su amigo,
amigo en las buenas y en las malas, el amigo fiel, el amigo que comprende nuestras necesidades, que comprende en un momento determinado nuestras caídas. Y por eso Él quiere compartir, que nosotros compartamos con Él nuestras tristezas, nuestras alegrías. Iglesia, ser el maestro y el amigo es ser testimonio, es dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su amor. Eso es seguir a Jesús como discípulo. Yo soy un discípulo del Señor y un discípulo del Señor hace lo mismo que su maestro, así como nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Él lo dijo, yo no hago nada que mi Padre no me haya dicho lo haga. Yo sigo las indicaciones de mi Padre, yo sigo las enseñanzas de mi Padre. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Y eso es lo que Jesús desea con nosotros, que nosotros sigamos ese ejemplo, reconociéndolo a Él como maestro, reconociéndolo como amigo. Para lograrlo, porque el mayor deseo de Él es ese, sígueme, para lograrlo, pues ahí es donde cobra importancia la palabra andar. Lo seguimos, andar, que viene del griego peripateo, que es andar quiere decir ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. Cuando andamos de un lugar a otro, puede ser un lugar maravilloso, pero también puede ser un lugar difícil, de tristeza, de dificultad. Andar significa recorrer un camino. Andar significa ir en compañía de alguien. Los que siguen a Cristo, dice la palabra de Dios, no andarán en tinieblas. No van a andar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar acompañados de la luz. Siempre vamos a estar acompañados. Cuando andamos con Cristo, pues andamos con la luz. Donde nosotros vayamos, la luz se va abriendo. Cuando nosotros tenemos una lámpara en la casa, en la puerta de la casa, ahí está el bombillo y vemos nosotros al frente, todo el frente está oscuro. Y cuando estamos debajo de esa lámpara, pues nos está iluminando. Y cuando nosotros salimos del espacio reflectivo de esa lámpara, comenzamos a caminar en tinieblas. Comenzamos a andar en tinieblas. Hemos dejado la luz atrás. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy la luz que quiero andar contigo. Donde tú vas, yo quiero ir. Es el faro. Es la lámpara que yo tomo en la mano y con ella me voy. Y donde yo doy un paso, Él va alumbrando ese camino. Andar, entonces, viéndolo desde esta perspectiva, es diferente a seguir. Hay una gran diferencia. Nosotros lo podemos seguir, tú lo puedes seguir y lo puedes seguir desde lejos. Hay muchas personas que están siguiendo a Jesús, pero lo están siguiendo de lejos. Es más, ni siquiera ha impactado en su vida. Ni siquiera. Se han convertido en los famosos seguidores de TikTok, seguidores de Facebook, seguidores de Twitter, seguidores de Instagram. Son seguidores, pero son seguidores lejanos. El hecho de que tú estés siguiendo a este o aquel actor o actriz, cantante, músico famoso, tú no tienes identidad con él. Lo sigues, pero de lejos. Lo sigues de pronto esas personas ni impactan en tu vida. Y así hay muchos que siguen a Jesús en Instagram. Te sigo. Y nosotros lo vemos en el perfil. ¿Cuál es la característica? Cristiano. Lo sigues de lejos. Ahí vas, uno más del montón. Yo me imagino a una persona famosa, un cantante famoso, para no decir nombres, diciendo, tengo 5 millones de seguidores. De esos 5 millones de seguidores estás tú. Entonces, yo soy un seguidor. ¿Y tú andas con él? No, lo sigues. Un seguidor. ¿Qué hace el seguidor? Alimenta al otro, no más. Cosa diferente es andar. Cuando nosotros andamos con Jesús, estamos con Él. Cuando andamos con Él, caminamos con Él. Recorremos un camino con Él. Hablamos con Él. Compartimos con Él. ¿Cuál es el camino que nosotros recorremos? Pues el camino de nuestra vida. El camino de nuestra vida. En nuestro caminar nos acompaña. No es un seguidor que nos absorbe y nos exprime, nos explota. No. Es el seguidor, es a quien estamos nosotros siguiendo, quien nos acompaña, quien nos anima, quien nos alienta, quien nos hace tomar decisiones. Si nos cansamos, Él nos espera, Él nos consuela. Ese es el verdadero significado del sígueme
en peripateo, es decir, sígueme para pasear conmigo, sígueme para andar conmigo. En ese andar con Él, pues cambiamos nuestro estilo de vida. La única forma para cambiar nuestra vida no es si lo seguimos a Jesús. No, créamelo, que siendo usted seguidor de Jesús por Instagram, su vida no va a cambiar. Usted cambia cuando sigue y anda con Jesús, cuando camina con Él. Ahí es donde se ve el verdadero estilo de vida. Cuando nosotros caminamos, casi que empezamos a caminar de la misma manera de Jesús, a comportarnos casi con lo mismo. Mire, usted se ha dado cuenta que en los matrimonios, cuando recién uno se casa, el sábado pasado tuve la fortuna maravillosa de casar una parejita de miembros de la iglesia Pacto de Amor, a quien aprovecho y les envío un mensaje maravilloso a Hugo y a Maurín, un abrazo muy grande. Y mírenlo, son diferentes, totalmente diferentes. Pero en la medida en que empiezan a caminar, ahorita ya están caminando juntos, ya están andando juntos. Y a medida que va pasando el tiempo, los años, van envejeciendo, van aprendiendo el uno del otro, van siendo un solo cuerpo y comienzan a parecerse. Luego empiezan a pensar de la misma manera. Ahorita todavía hay diferencias. Ahorita hay muchas diferencias. Porque apenas están empezando a andar juntos. Apenas están. Pero con el tiempo van a pensar igual, van a caminar igual, van a comer igual, van a tener las mismas mañas, van a tener todas las mismas cosas y van a decir, es que son tan parecidos que parecen hermanos. De la misma forma con nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a caminar con Él al principio apenas y uno como que, Señor, no sé, y poco a poco en la medida en que vamos conociéndonos más con Él, nos vamos relacionando más, vamos sintiendo como ese gozo, ese algo espectacular en el corazón que le revuelve a uno todo. Pero lastimosamente muchos lo siguen desde la distancia, pero no andan con Él y por eso no cambian y por eso no son transformados. Ese nuevo estilo de vida, de seguir y de andar con nuestro Señor Jesucristo, se caracteriza por llevar una vida consagrada a Dios. Uno lo ve cuando las personas empiezan a consagrar. Consagrar quiere decir entregar, apartar. Mi vida es para Dios, apartada para Él. No se apartan de todo pecado. Viven una constante lucha. Es una lucha contra el pecado. Nosotros no podemos decir, yo vivo apartado del pecado, yo soy santo, 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 santo y puro. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en esta tierra? Ya debí haberme ido para el otro lado. No. Es una lucha constante, pero luchamos por el pecado, luchamos contra la inmundicia de la carne, luchamos contra el mundo, nos apegamos más a nuestro Señor Jesucristo, reconocemos nuestras debilidades, acuérdese usted que el domingo nos decía la palabra de Dios, que cuando nosotros no reconocemos las debilidades, cuando nosotros no somos capaces de acercarnos a nuestro hermano para reconocer nuestras faltas, cuando no somos capaces de reconocer nuestras debilidades, el corazón se llena de orgullo, el corazón se llena de soberbia. Y tenga la certeza y la seguridad que si ese corazón está lleno de orgullo, tú no estás andando con Jesús. Porque tengo también la certeza que cuando uno anda con Jesús, el primer consejo que Jesús nos da es confiesa y arrepiéntete. Es el primer llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Siempre les enseñó a sus discípulos, ustedes no deben actuar así. Ustedes no deben comportarse como se comporta el mundo. Menos entre ustedes. Si ustedes deben honrar y respetar a sus autoridades, deben respetar en la diferencia con mayor razón a aquellos que comparten la unidad en el Espíritu, aquellos que andan conmigo. Jesús andaba con unos discípulos, caminaba con ellos, y veía cómo ellos entraban en conflicto los unos con los otros. Y les decía, no, ustedes no pueden andar conmigo en estos conflictos. Ustedes no pueden comportarse así. Ustedes tienen que consagrar su vida a Dios. Le entregamos nosotros a Dios nuestra vida. Nuestra prioridad se convierte en Él. El temor de muchos, cuando ven este llamado de Dios de entregar su vida, es que Dios se apropie de sus cosas. Yo pienso que ahora que está de moda que la gente cree que Dios lo va a expropiar, ¿no? Él le va a expropiar su trabajo, le va a expropiar su familia, se va a apropiar de su dinero. No, iglesia. Y la gente siente que se va a apropiar porque es que no, todo va a ser Dios, todo va a ser la iglesia. Y en la casa, por supuesto, muchas veces te lo dicen. Todo es la casa, todo es la iglesia, todo es esto, todo es lo otro. Por el contrario,
Dios va a bendecir todas tus cosas, que al fin y al cabo no son tuyas. Las cosas son de Dios. Él te las ha dado, Él te las ha dado a ti. ¿Para qué? Pues para que disfrutes, para que tengas una vida exitosa, para que tengas una vida maravillosa y una vida consagrada a Él, es que le sirvas en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia. Todo lo que hagas, hacerlo para Él, para su gloria. Y tú te llevas las bendiciones, porque donde tú glorificas al Señor, tú recibes bendiciones. Ese nuevo estilo de vida de seguir y andar con Jesús también te va a llevar a ejercer un ministerio sacerdotal, porque el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestros hogares. Somos sacerdotes de nuestros hogares. Tanto el hombre como la mujer cumplen el rol sacerdotal en la casa. Y esa es una dignidad, ser sacerdote. Ser sacerdote implica dar a conocer, educar. Lo que el maestro te enseña, también enseñarlo. Lo que tú has aprendido, lo das a conocer. Pero, además de ser una dignidad, es una gran responsabilidad. Y por eso, para llevarlas, recibimos nosotros la unción del Espíritu Santo, recibimos la dirección del Espíritu Santo. Y por eso, con tu ministerio sacerdotal, tú intercedes por tu familia, intercedes por los tuyos, oras y pides y recibes la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se desate ese poder en tu familia. Cuando se ejerce ese ministerio sacerdotal, Dios revela su voluntad. Dios muestra su voluntad y nosotros conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tu hogar, ¿qué? Se llena de luz. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Cristo. Yo soy la luz, Cristo vive en tu corazón, andamos, nuestra familia anda con Cristo, siempre andaremos en la luz, tu familia no anda en tinieblas, ella misma va a ser el testimonio de la luz, amén. Amada iglesia, el nuevo estilo de vida de seguir y de andar con Jesús también te hace ser un cristiano comprometido atento a las necesidades de los demás, atento a las necesidades de tus hijos, que deja de pensar solo en uno, todas las cosas son mis propias necesidades. No, son las necesidades del cónyuge, son las necesidades de mis hermanos, son las necesidades de los demás. Hay más dicha en el dar que en el recibir. Un cristiano comprometido es fervoroso, es apasionado con las cosas de Dios. No es simplemente un repetidor de cosas. No es porque yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro porque me toca. No, siente pasión. Un cristiano comprometido es el que tiene una fe caliente. Enciende el fuego del Espíritu Santo. El consejo que le daba Pablo a Timoteo, radiante. Es un cristiano radiante, un cristiano testimonial, que todo tiene un testimonio. Y tiene una fe expansiva. Es decir, que anhela, desea que su fe llegue a otros lugares, empezando por los miembros de su familia. El que tiene y promueve los principios de Dios, ese es un verdadero cristiano, un cristiano comprometido, que hace de los valores y de los principios de Dios, hace un quehacer, que mantiene su fidelidad, la fidelidad a Cristo. En sí mismo, la palabra cristiano, cuando uno dice yo soy cristiano, lleva implícito el compromiso. Solo cuando uno dice yo soy cristiano, ya es que yo estoy comprometido con la causa. Yo estoy comprometido con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ser un cristiano comprometido es poner en práctica todo lo que dice, todo lo que ha vivido nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos dice, sí, ven, sígueme, aprende de mí para que tú lo repliques. Ve y haz en todas las naciones, haz discípulos. No es vivir de acuerdo a nuestra moralidad, no es vivir de acuerdo a lo que yo pienso, no. Lo que tú piensas le interesa a Jesús en una relación personal. Tú vas y le dices, Señor, yo pienso que esto está mal hecho. Y Él te va a decir si es lo correcto o no es lo correcto. Pero no es actuar bajo tu propio criterio, sino de acuerdo y conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su palabra. En conclusión, seguir y andar con Jesús es un llamado que lo aclara la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Ahí está la síntesis prácticamente en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 8, si usted me permite, y con esto yo termino, leer la conclusión concreta, exacta, de lo que significa seguir y andar en o con Jesús. Porque ustedes, le leo Efesios capítulo 5, versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, hay que ponerlo en práctica. Yo no puedo decir que vivo en la luz y, como decíamos en otra oportunidad,
todo lo que yo digo lo voy borrando con el codo, porque mis actos desdicen de lo que yo soy. Hay que mostrar en la práctica, hay que ver como fruto la bondad, la justicia, la verdad, y comprueben lo que agrada al Señor, porque el Señor inmediatamente él va a ver y dice, como cuando se escuchó esa voz, este es mi hijo amado, estoy muy complacido, este es un seguidor mío, anda conmigo y siento una gran complacencia en mi corazón. ¡Wow! Cuando uno escucha eso. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, despiértate, abre los ojos. Tú que duermes, tú que estás apático, tú que estás lento, tienes un letargo, levántate de entre los muertos. Tú que estás viviendo, pareces un zombie, levántate y te alumbrará Cristo. No es más que tú dispongas para seguir y andar con Jesús y Él te va a alumbrar. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Por qué? Porque es que precisamente la manera de vivir es la que desdice o la que reafirma. De acuerdo a cómo tú vivas el estilo de vida, entonces te dice si eres un verdadero cristiano o, aunque no le guste a muchas personas, eres un cristiano chichipato. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, no sean tercos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él quiere iluminar tu vida. Él quiere iluminar tu empresa. Él quiere iluminar tu trabajo. Él quiere hacer que tu trabajo y todo lo que nosotros tenemos dé un fruto sobreabundante. Y para lograrlo debemos seguir y andar con Él, porque Él es la luz. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias por tu palabra, por esta palabra que tú nos has dado de ánimo, de aliento, pero especialmente también de comprensión de lo que significa ser un verdadero cristiano. Hoy, Señor, a través de esta palabra, te pedimos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza y la decisión para seguir y caminar con Jesús, andar con Él. Te alabamos, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, muchas gracias, mil y mil gracias por haberme permitido entrar a su hogar a través de este medio y gracias por haber permitido que la palabra de Dios entre a su corazón. Con el poder de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Un abrazo para todos. Se les ama con todo el corazón. Chao.